Dios los bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Sigamos adelante, sigamos predicando la verdad de la palabra, sigamos predicando a Cristo Jesús, sigamos predicando el verbo, el camino, la verdad y la vida, el reino de los cielos. Y haciéndolo en nuestra vida, mis hermanos. No es un juego el Evangelio, ya lo hemos dicho, ya lo sabemos. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Aquí en Chile están pasando cada vez más cosas, en otros países ya han comenzado cosas, hambres, terremotos, como están escritas todas las señales, mi hermano, y todas las cosas que el Señor ha estado profetizando. Ustedes saben que por medio de la predicación que Él me ha dado cuando salía a predicar a las calles, también Él dio palabra por la cual diría que derribaría los altares que, o sea, los falsos iglesia y cosas van a ser todas probadas, va a haber aflicción, prueba en el mundo, Espíritu Santo, mi Señor, y que teman esos pastores que se han estado apacentando de lo que le corresponde al Señor. O sea, la gente, las almas que buscan a Dios y van a esos lugares y ellos se aprovechan de aquellos. Dice que Él mismo viene por sus ovejas. Él mismo viene por sus ovejas, los que le han buscado. Y ustedes con mentira le han robado al Señor. Le han robado sus ovejas de Él para apacentarse a sí mismo. Que teman. Porque Dios no es un juego. Arrepiéntanse ahora, no es un juego de jugar, pues es un fuego que consume el pecado y consume la desobediencia, y es de temer, pues ese mismo Dios es el mismo Jesucristo, ese mismo Dios es el mismo Jehová, que en el tiempo de Noé barrió la tierra, que en Sodoma y Gomorra quemó la ciudad en ceniza, y que ha hecho muchas cosas más, mis hermanos, cuando cae la ira de Dios. Dios es amor, precioso, hermoso, maravilloso, misericordioso, pero su ira es temible y terrible, y su ira cae contra el pecado, y su ira destruye todo el pecado, lo quema, no existe el pecado en su presencia. Ese es el Señor que viene, mis hermanos. Estamos en los últimos tiempos, las cosas están más que claras, no debemos estar ciegos y seguir adelante en la palabra de nuestro Señor. No detenernos, mis hermanos, en la predicación. Por el Espíritu Santo les insto a la predicación, a trabajar en el reino de los cielos. Cuando un siervo que sabe que viene su Señor se deja de sus labores, todo lo contrario, se prepara para recibirle. Entonces así debemos estar nosotros también, mis hermanos, preparando para recibir a nuestro Señor, estando en nuestras labores, en nuestro trabajo, en la predicación y en todas las cosas que tenemos que estar haciendo los siervos y los hijos de Dios, los que sí le amamos, sí le servimos y sí vivimos conforme a su palabra, mis hermanos, porque le amamos. Sigamos adelante, sigamos predicando el Evangelio, no nos rindamos, mis hermanos, pese a las consecuencias, las dificultades, riqueza, pobreza, hambre, felicidad, llenura, porque en todo debemos estar con Dios y en todo debemos agradecerle. Cuando hay de comer, cuando no hay de comer, cuando tenemos, cuando no tenemos. Dice, cuando comemos o no comemos, hacedlo todo para el Señor. Ya, hijo, gracias. Entonces, mis amados, no nos engañemos, no nos mintamos a nosotros mismos, sigamos adelante en el Señor. Sigamos adelante, mis amados. Les quería compartir palabra escrita en Juan 16, 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya, mis hermanos, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Él ya vino. Él ya vino. Y su palabra la vino a dejar. Él vino aquí y dejó su palabra, que es el mismo. Y convenció al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque Él nos dice claro que todo el que pecare, y aún Jehová en el Antiguo Testamento dice, el alma que pecare por su pecado morirá.
Entonces dice que todos los que han pecado y no le han recibido van a ser condenados. Y nos explicó todo muy claro, mi hermano. Aquí lo hemos hablado ya. Respecto de la ley, respecto de los bautismos, del arrepentimiento, bautismo de Juan, luego bautismo de Espíritu Santo, Jesucristo. Que cuando tú estás en pecado, estás soltando toda tu salvación en las manos de un engañador, de un ladrón, y lo que te devuelve no es tu salvación, porque la verdadera presencia y Espíritu Santo, la verdadera salvación es su presencia, el Espíritu Santo, el primer amor. Pero luego de que tú te vas al pecado, te devuelven una falsa salvación, un falso cristianismo, que no tiene el Espíritu Santo ni ese fuego, porque te lo robaron, mis hermanos. Sabemos eso, ya hemos hablado ya. Entonces, mis amados, a eso vino Jesucristo, a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque Él nos vino a decir lo que es pecado, vino a decir lo que tenemos que creer en Él y obedecerle a Él y vivir conforme a Él en santidad, conforme los hijos de Dios. No estamos hablando de cristianos pecadores, no existen. Los cristianos pecadores no existen. Los pecadores son pecadores y los hijos de Dios son hijos de Dios. Los santos son santos, porque para Dios los hijos de Dios son sus santos, y lo dice en su palabra, los santos de Dios. Aunque no lleguemos a eso en todo nuestro vivir, me refiero por lo que hemos hecho en nuestro pasado, porque un santo es que nunca ha pasado nada, pero Él pagó el precio para que seamos sus santos. O sea, nuestra vida de pecado pasada, desde que nos arrepentimos al Señor y dejamos atrás nuestros pecados, quedó borrada. Jesucristo pagó eso para que nosotros vivamos una vida correcta en adelante. Y si cometemos algún error involuntario, lo rogamos al Señor y Él lo perdona. Involuntario, mi hermano. Tampoco existe el cristiano que anda con astucia como si fuera la misma serpiente, el mismo diablo, queriendo disfrutar del pecado y luego yendo a pedir perdón y de nuevo voy corriendo al pecado. Y ese no es cristiano, mi hermano. No conoce al Espíritu Santo. No tiene el Espíritu Santo en él, no tiene la salvación en él, que más claro. Porque él no, le gusta el pecado, pero quiere tomar de la salvación. Pero el que tiene a Dios, tiene a Cristo y al Hijo, tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en él, no le agrada el pecado, mi hermano. Si lo cometes por desconocimiento o por una debilidad muy grande, y luego es un peso de culpa terrible que podría decirse que no, lo que no disfrutó, porque el pecado un cristiano no lo disfruta, luego es peor, le duele, mi hermano. Más de lo que puede haber llegado a disfrutar, más le duele, más peso al corazón. Entonces, de verdad, un cristiano pues que peca se va a arrepentir grandemente. Ustedes vieron cómo David, que realmente amaba a Dios, cuando hizo ese pecado tan grande por codiciar a una mujer, y Dios le perdonó la vida. Cuando nació su hijo, mi hermano, ¿ustedes creen que él no se arrepintió, no le pidió misericordia a Dios? Hizo de los ayunos más pesados, mi hermano, estar de rodillas, sin comer, en cilicio, en ceniza, 7 días, pero sin comer nada, y de rodillas, orando a Dios, pidiendo misericordia. Cilicio y ceniza significa, mi hermano, humillación, porque la ceniza queda cuando se quema todo. Silicio y ceniza son materiales cuando ya se funde todo. Fundir. Y cuando nuestra alma se funde en el fuego, también nos demuestra humillación a Dios. Entonces, mis amados, o sea, demuestra que no somos nada enfrente de Él, que Él nos funde como el fuego y queda solo la ceniza y silicio y ceniza en nosotros. Eso significa, por eso lo hacen cuando se humillan de corazón a Dios. Pues hoy en día solo lo hacen de apariencia en la Iglesia Católica y cosas, mi hermano, pero en realidad el verdadero siervo de Dios sabe el significado de esas cosas. Entonces aquí podemos ver que nuestro Señor vino a convencer al mundo de pecado, que estaba en pecado.
que estaba desagradando a Dios y haciendo lo que a Dios no le agrada, lo cual es pecado y es muerte. A convencer al mundo de justicia. O sea, ¿qué es lo que es la justicia? Obedecer a Dios. Y de juicio. O sea, que viene el día de juicio. Que Dios va a juzgar al mundo con justicia, también está escrito. Y ese día ya es próximo. Ya lo estamos viviendo. Nuestros ojos están viendo la palabra cumpliéndose, las señales cumpliéndose. Cumplidas y cumpliéndose, y por cumplir. Entonces no seamos ciegos, mi hermano. Actuemos, prediquemos, vivamos en la palabra, arrepintámonos de corazón, vivamos una vida como Dios quiere, conforme la palabra, conforme todo lo que estamos hablando desde aquí hacia atrás, todos los videos que hemos subido, predicando la santidad, predicando el verdadero arrepentimiento, el verdadero Espíritu Santo, el verdadero amor a Dios, el verdadero camino. No fábulas de demonio, no interpretaciones de hombre y espíritus engañadores, porque eso es lo que se meten los hombres cuando interpretan fábulas que te permiten seguir pecando, que te permiten vivir un cristianismo cómodo, un cristianismo flojo, un cristianismo que no le agrada a Dios. ¿Cómo le van a agradar los flojos a Dios, mi hermano, si no le das ningún fruto? Dios quiere fruto, Dios un Dios severo. Dice, conozco que eres un Señor severo, que recoges donde no esparciste y cosechas donde no sembraste. O sea, sus siervos tenían que hacerlo allí. Y Él viene a recoger lo que sus siervos hicieron en su trabajo. Y si nosotros somos flojos, acomodados, mi hermano, en comodidad y en dinero y en avaricia, y lo único que se preocupa en nuestro corazón es nuestra propia vida, nada en el Evangelio ni en el amor a los que necesitan de la palabra y de la verdad, a los que necesitan salvación, nada en andar predicando. Somos flojos, mi hermano, esa es la verdad. Somos cristianos flojos, espiritualmente flojos, no hacemos nada por el reino de los cielos. ¿Cómo vamos a agradar a nuestro Señor? ¿Cómo vamos a agradar a nuestro Señor? No dice de los valientes el reino de los cielos, y el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. ¿Qué es tomar un arado y mirar hacia atrás? O sea, tomar el arado y volver atrás y decir, no, hombre, no, está pesado este arado, no, mejor no. Entonces, ahí nos dice no ser flojo. Los valientes, los que se atreven, pues, mi hermano. Entonces, si el Señor vino a convencer al mundo de pecado, Él vino a eso, convenció al mundo, dijo su palabra para que vean lo que es malo. De justicia, que Él es la justicia, vivir la santidad es la justicia. No te engañes, mi hermano, ¿cómo vas a vivir en pecado, matando, drogándote, siendo homosexual, siendo cosas que son antinaturales, que destruyen al mundo? ¿Y crees que eres justo? Mi hermano, el que es justo, el que es de Dios, vive en Cristo y vive en santidad. Dejen de engañarse los cristianos y el mundo entero. Si la palabra es lo que está escrito, lo que interpreta el Espíritu Santo y no lo que interpretan esos espíritus de demonio, esos cristianismos de interpretación de espíritus engañadores y doctrinas de demonio. No, Samuel. Y doctrinas de demonios. Dejémonos de estarnos engañando, mi hermano. Dejémonos de estarnos engañando. Vivamos la realidad del Evangelio. Vivamos lo que Cristo nos dejó. No, Samuel. Deje de hacer eso. Si tiene para jugar acá en la alfombra. Vivamos lo que Cristo nos dejó, mis amados. Entonces no dejemos de seguir lo falso. Dejemos de seguir lo del dinero. Dejemos de seguir Mi hermano, necesitamos esas cosas. Pero no nos enfoquemos en esas cosas. Primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura, mis hermanos. Ahí sí. Eso es lo que está escrito. Entonces, ¿por qué nos mentimos, mi hermano? ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? ¿Por qué queremos decir que realmente tenemos el reino de Dios y su justicia? Y en realidad, mis amados, estamos viviendo nuestra vida, nuestro asunto.
¿Por qué no nos engaña el diablo en nuestra propia pensar? Seamos realistas, mi hermano. El Señor ya vino, ya cumplió, ya convenció al mundo de pecado, convenció al mundo de justicia y convenció al mundo de juicio. Lo dijo aquí ya. Lo dijo y su palabra ya está dicha y así va a ser. Desde siempre, desde antes que viniera, eso ya estaba profetizado que iba a ser así. Entonces seamos realistas, mis hermanos. Sigamos la verdad del Evangelio. No andemos como esos cristianos de hoy en día. Mi hermano, todo el cristianismo de hoy en día, toda la juventud que está siguiendo a Cristo, lo hacen siguiendo reggaetones cristianos, música cristiana, cosas que no son. Esta palabra te llama a seguir lo verdadero, seas joven o no. Sigue la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sigue lo verdadero. Yo no te predico por dinero, por tu ofrenda. Yo te predico porque es la obra de mi Señor. Porque es el reino de los cielos. Y porque es la palabra que debemos hablar. No te estoy predicando por agradarte ni por nada. Yo predico la verdad de Dios, como Dios la da. Como el Espíritu Santo me la da. No como a mí me agrade, mi hermano. Porque yo, si se saliera de mí, mi Señor, la gracia, yo creo que andaría tras el pecado, tras las cosas mundanas. Lo cual no me agrada, mi hermano. Porque al final mi alma sabe la realidad. Ya he vivido en el mundo y hecho en el mundo. Pero al final me doy cuenta que la única tranquilidad y paz verdadera es estar en nuestro Señor y que nuestro Señor dé en nosotros. Entonces no nos mintamos, mi hermano. Rectifiquemos nuestros caminos hoy. Cambiemos a Dios hoy. Busquemos a Dios hoy. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Y no te lo digo como esas típicas predicaciones superficiales. Aquí tienes muchos más videos hacia atrás. En mi canal. Para que entiendas. Porque hace pocos días hemos estado explicando muchas cosas muy importantes. Que es bueno tenerlas siempre en cuenta para saber cuándo tú has recibido realmente al Señor. Cuándo tú realmente eres un cristiano. Y cuándo tú realmente tienes la salvación. Cuando tú realmente tienes la salvación. Entonces, mis amados, debemos vivir la verdad en el Señor. Debemos vivir la verdad en el Señor y en el Evangelio, mis hermanos. Perdónenme, mis hermanos. Permiso. Un pavo. Ya, mis hermanos. Entonces, a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, a mostrarte esas cosas, para que nosotros entendamos ya lo que es pecado, lo que es justicia y lo que es juicio. Lo que Él va a traer, lo que Él trae ya. Y los juicios ya se están desatando sobre la tierra. No por nada están pasando todas esas cosas, mi amado. No por nada. Seamos verdaderos. No nos engañemos en la mentira, mis hermanos. El que hace pecado es un pecador. El mentiroso, el que miente, ¿qué es lo que es un mentiroso, mi hermano? Y el que vive en Dios, el que hace justicia es un justo. ¿Cómo tú te dices que eres justo, que eres cristiano, que eres del reino de Dios, un hijo de Dios, de los santos, cuando andas en pecado? ¿Por qué te engañas, mi hermano? ¿Por qué te engañas? Arrepiéntete, reconoce y busca a Dios. Porque si no reconoces, vas a estar con tu engaño hasta que te mueras. Y cuando ya te estés muerto y ya sea tarde, te vas a dar cuenta que perdiste todo, toda la eternidad. Toda tu salvación por nada. Y vas a un tormento eterno, no un dolor. No un dolorcito, un tormento, algo insoportable. Algo que Mira aquí en la tierra la gente muchas veces aborrece desaparecer. Quisiera existir para siempre. Y aquí hay dolor. Y aquí hay angustia. Y hay cosas. O sea, pero no quieren morir, mi hermano.
Pero el tormento del infierno es tan grande que quisieran desaparecer, dejar de existir. Es como es algo tan terrible, mi hermano, que tú prefieres no existir nunca. Es como aquí que tienes ganas de vivir, y eso que es un poquito bueno, que aún está en pecado, pero tienes más ganas de vivir. Así lo otro es tan contrario que tienes todo el deseo de dejar de existir. Es como que tienes ganas de vivir porque aún puedes satisfacer, hacer algunas cosas, pero allá es tanto el tormento, es tanto los sufrimientos que tú dices para existir más, para estar aquí recibiendo esto, mejor no existir. Y lo clamas. Allá en el infierno claman, mi hermano, que mejor dejaran de existir, que quieren un descanso, no existir más. Ya es un descanso. Entonces no es un juego, mis hermanos, estar jugando con el Evangelio, con la palabra de Dios, con el reino de los cielos. Y no es un juego estar callando esta verdad, mis hermanos. Porque el Señor, también eso está escrito, que Él va a demandar. Nosotros somos atalaya y tenemos una responsabilidad de anunciar la palabra de Dios. Y el pecador no va a tener justificación alguna, porque dice que si el injusto, el pecador, pecare por su pecado, morirá. Pero si tú no le anunciares y no le anunciares que se arrepienta ni nada, la sangre de ellos será sobre tu cabeza. O sea, el pecador va a morir igual. Pero si tú no le anuncias, tú vas a tener culpa de esa sangre, sobre ti va a estar. O sea, vas a ser un asesino. Un asesino, mi hermano. Pero si el pecador, tú le anunciares, pero muriere, no se arrepintiere y muriere por su pecado, morirá. Pero si tú le anunciares, librarás tu alma, dice. O sea que tu alma se librará. Su sangre será sobre su cabeza, de él mismo. Entonces, mi hermano, debemos tener temor a estas cosas. No hay cristianismo flojo. No podemos estar leyendo una palabra que nos dice primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, y viviendo una vida contraria. Viviendo una vida que en realidad demuestra que el reino de Dios no es lo primero. No podemos vivir una palabra que nos dice que lo importante es predicar el Evangelio a toda criatura para salvación de las almas, y nosotros no predicando nada, y de flojos. Porque podemos decir somos muy alentados en el mundo porque tenemos un trabajo, y los trabajos de este mundo, algunos son muy cómodos, mi hermano. Son de flojos. Un trabajo que cansa de verdad, como cuando Dios castigó a Caín y Abel. Puedes labrar la tierra y cosas que de verdad te hacen mucho trabajo. Pero el enemigo se ha encargado de que la humanidad se halle cómoda en este mundo, que aunque esté en medio del pecado, él abuse mucho. Crea trabajo, mi hermano, de estar parado todo el día. Se aburren de estar parado, como guardias, cosas así. Se aburren de estar parado. Parado. Y cada vez más cómodo, mi hermano. Cada vez más cómodo, cada vez todo lo hacen en maquinaria. Otros sentados todo el día, pero manejando. ¿Cuál es el esfuerzo real? O sea, igual es aburrido, pero no quita que son trabajos mucho más cómodos que estar en trabajos de rancho, de campo. Entonces, cada vez el mundo se va haciendo más cómodo, y las almas más débiles en el espíritu. Pero no es así en el Señor, mis hermanos. No porque ustedes estén en los asuntos del mundo, haciéndose rico en el mundo, quiere decir que ustedes sean buen fruto para Dios o que sean esforzados en el reino de los cielos. Si no hacen nada en el reino de los cielos. O sea, aquí pueden ser los más trabajadores, pero en el mundo espiritual, en el reino de los cielos, están siendo los más flojos a lo mejor. Y cuando venga nuestro Señor, que es espíritu, va a ver lo que han hecho en el reino de los cielos.
lo que han hecho para con Cristo. Los frutos que le han dado para espirituales para Dios. Entonces, mi hermano, no nos dejemos vencer por el maligno. No nos dejemos engañar. Vivamos una vida correcta en el Señor. Vivamos la palabra. Vivamos la palabra. Dejemos de andar puro escuchando por ahí profecía y cosas que emocionan el corazón y entretienen los sentidos humanos. Pero no te hacen ver la realidad si estás viviendo realmente bien en Dios o en pecado o no. Y no te redargüyen de pecado para que reconozcas y te arrepientas a tiempo y te salves. Esa es la palabra que necesita la humanidad, mi hermano. Palabra de verdad. Palabra que redarguya de pecado y que haga que las almas se arrepientan. Y que los que están engañados, que se creen cristianos y no lo son, que también se den cuenta y se arrepientan. ¿De qué les sirve andar tras profecía y tanta cosa? Eso está porque tiene que ser así. Está escrito, mi hermano, en los últimos tiempos. Profetizarán, los ancianos tendrán sueño y verán visiones. Entonces está escrito, mi hermano. Pero ¿de qué te sirve andar tras esas cosas? ¿Te edifican? ¿Te das cuenta de tus pecados? ¿Te redarguye de pecado, mi hermano? La palabra de Dios dice, es útil, buena para enseñar, redarguir y guiar a toda justicia. ¿De qué me sirve a mí saber que viene un terremoto, un meteorito? Sirve, mi hermano. Pero ¿de qué me sirve a mí si yo estoy mal con el Señor? Si yo no estoy bien con el Señor, ¿de qué me sirve? Insisto, eso siempre. Va a venir el meteorito y me va a aplastar y ya. Y si yo estoy mal con el Señor, ¿cómo Dios me va a proteger? Si ni siquiera estoy bien, ni soy su hijo, ni vivo en santidad, ni predico su palabra, ni hago obra del reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Cómo, mi hermano, si no tengo su Espíritu Santo? ¿Qué? Es que en serio, no sé cómo no quieren entender. Los hijos de Dios somos muy diferentes al mundo. No podemos estar viviendo ese cristianismo con reggaetón cristiano, hip hop cristiano y cosas falsas, mi hermano. Que no hay santidad en ella. Debemos vivir la palabra, mi hermano. La palabra, lo que dice la palabra, la santidad y hacer los mandamientos de Cristo. Hacerlo. No busquemos predicaciones que justifican el pecado, que tuercen la palabra. La tuercen, mi hermano. Busquemos lo que es para justicia y para bien. Los amo, mis hermanos. Dios los bendiga. Cristo viene. Él haga su voluntad para siempre. Bendito sea nuestro Señor por todos los siglos. Y a Dios nuestro Padre sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza para siempre. Amén. Sigamos adelante en Cristo. Cristo viene. Arrepiéntete. Búscale. Predica la palabra. Esfuérzate, mi amado hermano. Esforcémonos. No miremos atrás. Esforcémonos. Nuestro Señor viene. Sigamos adelante. Abrazo fraternal a todos mis hermanos alrededor del mundo entero. Sigamos, mis hermanos. Sigamos. Amén. Gloria.